Simi Barra Nocturna con Sentido Social presenta Simi Actualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a la Simi Barra Nocturna de programas con sentido social, donde lo bueno también es noticia en una diversidad de temas que a usted le interesan. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Simi Actualidad, donde tengo el gusto de acompañar a Tere Aviña, con quien comenzamos. Compartiendo buenas noticias con Simi Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Simi Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Simi Actualidad. Con Simi Actualidad. Con Simi Actualidad. Desarrollan científicos mexicanos un dispositivo para rehabilitar brazos, muñecas, manos. Aquí le diremos en qué consiste este prototipo, en el que también participaron científicos italianos y franceses. El segundo periodo de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos implica graves problemas en la relación con México. Deportaciones masivas, aplicación de aranceles y obviamente la clasificación de los carteles de la droga como grupos terroristas. Para analizar las implicaciones que esto tendría en nuestro país en materia diplomática y también de seguridad nacional, platicaremos con José Carreño, experto en las relaciones entre México y Estados Unidos, y con Emilio Pizarretea, quien es un reconocido especialista en temas de seguridad nacional. Pero antes, vamos con Tere Aviña para que nos ayude con el contexto de este programa que es para usted. Con Simi Actualidad. Gracias, Rafa. Como siempre, un gusto trabajar contigo y todo este gran equipo que nos apoya. Y aquí en Simi Actualidad entramos en contexto. Con Simi Actualidad. Donald Trump, quien a sus 78 años regresó a la Casa Blanca como el presidente número 47 en la historia de Estados Unidos, mantiene los reflectores de México y gran parte del mundo. Nacido en Nueva York, Trump construyó su fortuna principalmente en el sector inmobiliario, desarrollando hoteles y casinos. Dado su perfil mediático, más tarde se hizo famoso a nivel global como presentador de un programa de televisión. Y en política, su estilo directo y sus posturas polémicas, especialmente en temas como migración, comercio y relaciones internacionales, lo han convertido en una figura polarizadora. El 20 de enero de 2025, Donald Trump juró el cargo ante el Capitolio de Washington, D.C. La ceremonia de investidura, tradicionalmente un acto de unidad nacional, evidenció las divisiones sociales. Manifestaciones dentro y fuera de la capital protestaron contra las políticas que el republicano propuso en campaña. La presencia de exmandatarios como Bill Clinton y Barack Obama remarcó la transición del poder presidencial en medio de una atmósfera de incertidumbre. Con la reelección consumada, ahora la atención se centra en las posibles repercusiones económicas y sociales de endurecer las políticas migratorias. De acuerdo con algunas estimaciones, el costo de una deportación masiva alcanzaría $300,000 millones, cifra que cubre procesos administrativos, operativos, de detención y transporte, así como gastos asociados con la construcción de centros de retención. Asimismo, el recurso frecuente de los aranceles a mercancías mexicanas generó gran inquietud en nuestro país, ya que la economía nacional depende en gran medida de las exportaciones hacia Estados Unidos. Sin embargo, la coyuntura internacional no es ajena a esta preocupación.
Distintos gobiernos observan con cautela las repercusiones del nuevo periodo presidencial en asuntos como la lucha contra el cambio climático o la defensa de los derechos humanos. De esta manera, el 20 de enero de 2025 marcó el inicio de un segundo mandato cargado de controversias y agresiones. Es la fecha que estableció un hito que va a definir el nuevo capítulo en la historia reciente de la Unión Americana. Estamos en Contexto y ahora les invito a seguirnos en Instagram y en X como Simi Actualidad. Está con nosotros José Carreño Figueras. Él cursó periodismo en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas. José ha destacado como corresponsal para distintos medios de comunicación y también ha sido coordinador y columnista. Entre otras cosas, ha cubierto acontecimientos como el movimiento del 68, la primera visita del Papa Juan Pablo II a México y los atentados del 11 de septiembre. Asimismo nos acompaña Emilio Bizarretea Rosales, politólogo y filósofo que ha colaborado en los 3 poderes y niveles de gobierno. Además es profesor en la UNAM e impulsa el doctorado en Seguridad y Defensa Nacionales. Emilio es autor de diversos libros, investiga y difunde temas estratégicos y tácticos contemporáneos. Con ellos y con Rafa Cardona, regresamos. Simi Actualidad. Simi Actualidad. Pues tengo de veras un gusto especial en conversar ahora con estos 2 caballeros. Estamos frente al gran fenómeno mundial que representa la segunda presidencia de Donald Trump. Ya sabemos cuáles son los riesgos, ya lo vimos vapulear en 5 minutos al gobierno de Colombia, hacerlo pedazos, ponerlo en ridículo. Y bueno, ¿y ahora qué nos espera a nosotros? Empecemos con don Pepe. Presión y más presión. Esto es el Trump, el gobierno Trump, mejor dicho, considera que todos los países del mundo, y en especial México y Canadá, en ese orden, han tomado ventaja, se han aprovechado y abusado de los Estados Unidos, que los Estados Unidos subvencionan a México con 100 y tantos mil millones de dólares anuales, que es el tamaño del superávit comercial mexicano, etcétera. Esto es, Trump es un ultranacionalista, o por lo menos representa a un sector ultranacionalista. Cree que volver a los 1900 es más o menos lo que permitirá que los Estados Unidos suba. Y entonces, para bien o para mal, es decir, México es el país vecino, el país de junto, de lado. Es el país que de alguna manera, y además es el país diferente, es latino, católico, etcétera. Es mestizo. Totalmente distinto. Entonces, siempre ha sido un problema, o siempre ha sido una parte de la problemática entre México y Estados Unidos, y ahora es mucho más. Porque, mira, quieres hablar de migración, para bien o para mal, la mayor parte de los migrantes son de México, más que nada porque México está al lado, otra vez, Estados Unidos está aquí al lado, está junto. Quieres hablar de comercio internacional, México tiene el receptor de inversión extranjera, desde las maquiladoras para acá, y eso a Trump le parece que es en demérito de los Estados Unidos. Él cree que las plantas manufactureras deben regresar a los Estados Unidos. Entonces, y cree también, y si pasamos a otro tema, cree también que México puede ser un problema de seguridad nacional por la porosidad de la frontera, por la existencia de los carteles, por la posibilidad de que los carteles pudieran tener algún tipo de arreglo con grupos terroristas internacionales, o simplemente por la falta de eficiencia para controlar quién pasa por México. Ahora, hace un rato estaba yo conversando con Emilio y me hacía notar algo relacionado con esta declaratoria, con esta orden ejecutiva o decreto o case del señor Trump, de que los grupos delictivos, los carteles mexicanos, son bandas de terroristas. Sí,
sin duda lo que han demostrado estos primeros días de gobierno del presidente Trump es que no se está tentando el corazón para determinar lo que había anunciado en campaña, que se preveía, que nadie deseaba, pero que había una responsabilidad en términos estrictos de prever el tipo de acciones y obviamente disminuir el impacto que tendría. El modelo de seguridad que tenemos nosotros nosotros en México para observar los riesgos y amenazas provenientes de otros actores, otros estados, otros gobiernos, e incluso actores no estatales, no gubernamentales, conlleva a tomar las determinaciones previas, prevenir, no en términos estrictos en el momento en que estos ocurren, porque estas decisiones son costosas. ¿Y qué es lo que se estuvo señalando mucho tiempo en la administración pasada? Continuar una política que distorsiona la defensa de la sociedad o de los intereses nacionales mexicanos, como ocurría en el caso específico de la seguridad, era una política, valga la redundancia, neoliberal, en un sentido de que se les dejaba hacer, se les dejaba pasar, y obviamente crecieron. Y entonces el tema no solamente era el impacto hacia adentro, en nuestro territorio, si tenían las repercusiones por el tipo de actividades que en el movimiento del propio capital tiene que crecer y encontrar rutas no solo de comercialización, de consumo. Este tema fue muy delicado en la administración pasada por una razón. Podríamos decir que el problema de drogas es un problema transnacional, sí, pero hay una responsabilidad, como ocurre igual con el tema de los migrantes. Es decir, están perfectamente delimitadas las etapas del proceso, los actores que intervienen, pero lo que no podemos hacer, me parece que es una responsabilidad que no se puede evadir, es pretender que las cosas no existen porque yo lo digo. En migración tenemos 50 años de no hacer nada con nuestra migración. Y ahora que vienen y nos avientan el gentío, ya tenemos una política de acogida cuando no la tuvimos para evitar que se fueran. Entonces, ¿qué nos pasa, pues? Es lo que siempre ha sido, tenemos una política reactiva. Es decir, podemos reprochar, y sería correcto reprochar a los Estados Unidos, que solo ven por sus intereses, que prácticamente se fijan en su política doméstica y ponen eso por encima de todo. México es lo mismo, es exactamente lo mismo. Vamos, el presidente López Obrador lo puso de una forma, que toda política externa es fruto de una buena política interna, pero los demás lo habían hecho, es decir, antes que él también. Es decir, yo lo llamo la política Güera Rodríguez, la doctrina Güera Rodríguez. A ver. ¿Qué tiene que ver la Güera Rodríguez? La Güera Rodríguez decía que se le atribuye por lo menos haber dicho que fuera de México todo es Cuautitlán. Y esa es la teoría de nuestros gobiernos. Esto es, lo que pasa fuera de México no nos preocupa, excepto cuando se nos planta enfrente y nos abofetea. O no nos preocupa o no lo entendemos. Yo diría que las dos cosas. Es decir, nos interesa lo que pasa en México, lo que puede afectar la imagen del gobierno dentro de México. No se preocupa lo que pudiera afectar al país desde fuera, pero no entendemos ni el por qué ni el cómo. Es decir, nos reducimos es que no nos quieren, es que son malos con nosotros, es que son antimexicanos, etc. No, va mucho más allá, ¿no? Ahora, estamos viendo una política defensiva de un señor en Estados Unidos que yo creo que se siente, y ya parece que hay indicios de que ese es su superego, ¿no? Se siente McKinley. Ya intentó estimular la imagen histórica de McKinley, que fue el que se quedó con las Filipinas y con Hawái y con Alaska, o sea, un expansionista del imperio americano. Estamos frente a eso.
Y frente a eso, ¿nos conviene solamente cantar el himno nacional? No, desde luego que no. La figura retórica puede dar para muchos aspectos, pero el mundo en que nos encontramos, que es un mundo completamente globalizado, no tiene opción en términos de una oportunidad exitosa de facilitar la cerrazón, ya no de las fronteras, la cerrazón de las fronteras de pensamiento. Vamos a hacer una pequeña pausa para que en la segunda parte de esta conversación podamos extendernos sobre estas dos cosas, y les voy a hacer después nada más una última pregunta cuando se presente. ¿Cuál ha sido el peor momento de las relaciones México-Estados Unidos? Según la experiencia de cada uno de ustedes. El peor momento histórico, los últimos 25 años, por llamarlo así. Pero ahora que regresemos. Sí, mi actualidad. Sí, mi actualidad. Regresamos a Sí, mi actualidad. Y para usted que las estaba esperando, estas son las buenas nuevas. Con Sí, mi actualidad. Un equipo del Instituto Politécnico Nacional desarrolló un dispositivo para rehabilitar brazos, muñecas y manos afectadas por lesiones o daños neurológicos. En las investigaciones participaron también científicos de universidades de Italia y Francia, quienes en conjunto diseñaron un prototipo compacto y personalizado que emplea articulaciones de rigidez variable y una interfaz interactiva para ejercicios progresivos. Su diseño promueve fuerza muscular y estabilidad y coordinación, ofreciendo un proceso de recuperación efectivo en 3 etapas. Los tratamientos dentales podrían tener una innovación sin precedente. Investigadores japoneses desarrollan un fármaco que tiene como objetivo regenerar dientes. El equipo del Hospital Kitano de Osaka realiza ensayos clínicos en adultos basándose en bloquear una proteína llamada USAC1. Este método promete ayudar a pacientes con anomalías dentales hereditarias y también podría beneficiar a niños para 2030. Aunque los resultados en animales son prometedores, se trabaja para lograr su efectividad en humanos. Aún así, la investigación marca un avance significativo en odontología regenerativa. Estas fueron las buenas nuevas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Sí, mi actualidad, tanto en Instagram como en X. Regresamos con Rafa y con nuestros invitados. Adelante. Me llamó la atención que la primera medida que tomamos para contrarrestar las decisiones del gobierno de los Estados Unidos fue convocar a una gran reunión con los funcionarios del gobierno de México. O sea, no hablamos con ellos, hablamos entre nosotros, y entonces el señor de la Fuente dijo que iba a tener una reunión con los cónsules para ver qué hacían los cónsules y hablar entre los burócratas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no son los que van a hacer ni las redadas ni las deportaciones, y que íbamos a contratar a muchos abogados en los Estados Unidos. A ver, Emilio, ¿eso qué? Hay varios niveles para atender los distintos problemas. Los problemas, estos 3 que hemos mencionado aquí, el de migración, el de aranceles y el de seguridad, en realidad son problemas complejos. ¿Cuál es la idea de lo complejo? La idea de lo complejo hoy día es que son multifactoriales. No hay una sola ruta, es amplia. ¿Qué es lo que normalmente se ha recomendado a quienes toman las decisiones en los gobiernos o en las empresas mismas? Que logren captar a quienes tienen conocimiento y experiencia. A lo mejor no comulgan en términos ideológicos, pero esta dosis de pragmatismo que se requiere para resolver un problema, para resolver los temas de la agenda en la relación México-Estados Unidos o en la relación
a partir de las propuestas de Trump, reclama esto. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Abrirnos, entender, realizar el cabildeo. El modelo de diplomacia va más allá de la diplomacia política hoy día. Hoy día necesitamos hasta la diplomacia militar, la diplomacia académica, que fortalece los vínculos en términos de los intercambios de ideas. No es un problema de que no sepan cómo tratar los aranceles o no sepan cómo tratar la negociación. Los hay y hay experiencia, sí en el gobierno y fuera del gobierno. Pero los temas son más allá de la percepción unilateral de una posición ideológica que impide recibir la aportación de muchos mexicanos, ¿sí?, de muchos extranjeros incluso, que pueden aportar elementos para resolver este tipo de problemas. No todos. Ahora, desde luego que hay responsabilidad directa, O sea, el primer respondiente en las relaciones que tenemos en este momento, claro que es el gobierno, claro que es la presidenta, claro que son los responsables de cada dependencia. Y cada uno de ellos, lo que bien decía, ponerse las pilas, pero ir más allá. Cuando lo que tenemos a nuestro alcance no es suficiente, tenemos que encontrar la manera de integrar esas ideas, de integrar esas experiencias. ¿Y cómo le hacemos si no podemos ni siquiera nombrar a un director del Instituto de Migración? Mira, perdón, me gustaría complementar algo que dijo él. Esto es, ahorita efectivamente la relación es multisectorial, multidimensional, de hecho, pero el señor Trump quiere arreglarlo todo a base de un golpe de tarifa comercial y presión económica, que desde su punto de vista no es una alarma. Y ya lo vimos con Colombia, no lo es. Pero ahí hay un tema, se abre un tema, hay un tema bien interesante. En Colombia, hasta los expresidentes enemigos de Gustavo Petro llamaron para decir, oye, ¿cómo te ayudo? Ojo, número uno, esto es importante. Número dos, aquí se nos viene encima la renegociación del TEMEC, ya se viene, y hasta que yo sepa, por lo menos, la inmensa mayoría de los expertos en renegociaciones, etcétera, etcétera, todavía están fuera del gobierno porque no son ideológicamente compatibles. No son rivales. Racistas, clasistas. Y son corruptos. Y fifís, por supuesto. Fifís y corruptos. Todo, por supuesto, y la inmensa mayoría no lo son, perdón. Son gente que vive de su trabajo y trabaja duro, pero es otro negocio. Y luego, en tercer lugar, pues mira, hay que decir en descargo o como quieras de la presidenta que está también lidiando con factores políticos domésticos muy complicados, ¿no? que también limitan sus márgenes de acción, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. La última cosa, ¿es este el peor momento que tú has visto o que tú has visto, Emilio? Tenemos 2 minutos. No, para mí el peor momento fue después del asesinato de Quique Camarena, en el 85. Indudablemente. Yo iba en esto pensando con esta provocación. Sí, tenemos 40 años de esta situación. Hemos gastado más de una generación en todos los sentidos. ¿Y qué es lo que ocurre? Estamos en el mismo nivel de discusión, pero con pleno conocimiento de acciones. 40 años que en este momento entraron en un desfasamiento. No perdamos de vista. O sea que, parafraseando al colombiano, ya llevamos 40 años de soledad. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta conversación. Espero que al público le haya servido como una orientación, como elementos de reflexión, y yo lo espero a usted aquí en la próxima de esta serie. Muchas gracias, muchas gracias. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad.
con Si Me Actualidad.